con una pareja de artistas, cineastas, escritores, gente de cine que ha colaborado de muchas maneras en la difusión del cine, no solo de sus películas, sino también de una manera importante en el contagio, en el gusto por hablar de su cine y de lo que andan viendo en los alrededores, en los viajes a los que el cine los ha llevado. Y el cine es un viaje que nos permite conocer rostros, lugares, ideas, emociones, y eso lo han hecho muy bien en la filmografía que ya han reunido Laura Santullo y Rodrigo Pla. Recordamos con cariño La Zona, Desierto Adentro, La Demora, perdón, mi favorita hasta el momento, te tengo un aprecio muy especial. Bueno, y por supuesto, el otro Tom, que surge de la novela, al igual que La cabeza, una cabeza de mil monstruos, ¿o cómo era? Un monstruo de mil cabezas. Un monstruo de mil cabezas, perdón, ya ahorita se me juntaron todas las ideas, pero pues las mil ideas y los mil viajes a los que nos han metido nos llevan ahora con el otro Tom a un trastorno que es conocido mundialmente, y eso es algo que yo reivindico mucho del cine de Rodrigo Pla y de Laura Santullo, la capacidad que tienen con sus temas de tocar problemáticas, inquietudes de gente de muy distintos lugares. Con el otro Tom, ustedes se adentraron a un problema desde la perspectiva de un niño con trastorno de déficit de atención. ¿Y qué les ha dado esta también su primera película en inglés? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación para esta conversación. Pues sí, esta es nuestra quinta película, largometraje en común, y pues efectivamente en general nosotros tratamos como de abordar problemáticas o temas, ideas que nos rondan a nosotros en la cabeza y en la vida. Yo siento que en buena medida la temática que uno va abordando en el cine tiene que ver con quién uno es en su vida cotidiana, las preocupaciones que uno tiene como ciudadano, como padre en este caso, como madre, que fue un poco lo que nos llevó, ¿no?, a trabajar alrededor del tema del TDA, pero sobre todo alrededor de lo complejas que son las relaciones humanas, lo complejas que son las relaciones padres-hijos, que creemos, ¿no?, que es el centro de la cuestión del otro Tom, radica justamente en la paternidad, en la maternidad y en lo difícil que es justamente paternar o maternar a un hijo, ¿no? Ese es como el centro de gravedad de alguna manera de la película, pienso yo. Tú, Rodrigo, ¿cómo verías esta situación en donde también el ser humano, el individuo rodeado de un sistema, de ya sea familiar o ahora sí que una zona en donde está siempre o reprimido o también provocando un temor que muchas veces puede llevar consigo mismo el desastre? Bueno, supongo que un poco te refieres al hecho de que, a diferencia de nuestras películas anteriores, donde un poco cuestionábamos como la ausencia del Estado, en este caso tenemos como un Estado sumamente presente, un Estado que por un lado ayuda, por supuesto, y que tiene como asistencia social, housing, etcétera, una serie de cosas que ayudan a gente con limitaciones económicas, etcétera, pero que también tiene incidencia sobre lo que sucede dentro de la familia. O sea, un Estado que de pronto no queda claro dónde están los límites cuando se mete en la vida privada de las personas. O sea, creo que en el caso concreto de nuestra película tenemos esta relación compleja entre una madre y un hijo, ambos un tanto complicados, donde que las autoridades exigen que empiece a medicar a este niño, etcétera, y cuando se genera la controversia y ella se resiste un poco, envían como una serie de asistentes sociales que evalúan como los comportamientos dentro de esa casa. Y eso es algo muy difícil de pasar, o sea, es como si fuera
¿quién puede pasar una prueba en la intimidad, ¿no? O sea, ¿quién puede como resistir la evaluación de alguien ajeno en la intimidad de una familia? O sea, porque la familia pasa por todo tipo de situaciones, aunque haya mucho amor, también hay pleitos, hay situaciones complejas, etcétera. Y creo que la película hace un acercamiento, hace un intento de acercarse a la reflexión acerca de los límites entre lo público y lo privado, o sea, el Estado hasta dónde tiene como el derecho de llegar. Por supuesto, hay situaciones donde se vuelve indispensable la asistencia del Estado, o sea, para ayudar a, yo qué sé, niños golpeados, muchísimas cosas así. Sin embargo, nosotros colocamos a nuestros personajes justo en el límite, ahí en la línea entre lo que está bien y lo que está mal, como situaciones complejas donde es difícil de definir si la actuación del Estado es la correcta o no, ¿no? Creo. Con el otro Tom, Laura, estamos viendo también una suerte de diagnósticos precipitados, ¿no? Bueno, sí, un poco, creo que cuando empezamos la investigación, que vale conversarlo, la investigación empezó, la empezamos en conjunto, pero hace muchos años atrás, fue un proyecto que nos tomó muchos años, no es algo de lo que uno se sienta necesariamente orgulloso, simplemente así ocurrió, pero creo que de las cosas o de los factores que nos llamaron la atención o que despertaron alarmas en nosotros como personas, antes que nada, fue justamente la precipitación de los diagnósticos y también esta como evaluación a saco, diríamos, ¿no? Todos estos niños tienen tal cosa, todos estos niños, y la falta como de individualidad y de individualización, digamos, de cada persona, de cada circunstancia, de la historia personal de cada uno de esos niños, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que percibimos en la investigación fue esa ausencia de prudencia a la hora de evaluar. Y creo que fue de las, yo diría, de los detonantes que nos acercó a la temática y a decir qué está pasando aquí, de qué es síntoma esto, porque yo siento que al final el TDA o los distintos trastornos que se asumen que existen en la infancia, también son síntomas de una forma en la que socializamos y en la que nos miramos como sociedad, ¿no? Esta idea también de que todo lo que tiene que ver con inquietud, todo aquello que se sale de la norma o de lo que hace la mayoría, es anormal o es malo o es una enfermedad, también nos pareció como muy interesante analizar esta idea de lo enfermo dentro de una sociedad, qué es lo sano, qué es lo enfermo, qué es normal y qué es anormal. Y si hay tal cosa realmente en las relaciones humanas y si hay tal cosa en el crecimiento de los niños, ¿no? Entonces, creo que un poco la película trata de abrir una ventana como a todo ese mundo, no es en absoluto una respuesta a nada, es más bien una serie de inquietudes que nosotros se nos despertaron como creadores, primero a la hora de la investigación, pero después esa investigación que aparte fue sostenida en el tiempo, mientras se escribía tanto la novela como el guión, que en realidad se escribieron como dos procesos paralelos, no es estrictamente que la novela se terminó y luego la adaptamos, sino que realmente se construyó el guión y la novela como en caminos paralelos que se iban retroalimentando el uno al otro, pero lo que voy con la investigación fue una investigación muy, muy extensa, primero sobre el diagnóstico en general y después para aterrizar toda esta problemática en El Paso, Texas, que fue en el momento en que decidimos que esa era la locación. Hubo también toda una investigación que sobre todo hizo Rodrigo, que fue el que fue más veces, digamos, al Paso, Texas, como para tratar de indagar cómo se trataba esta situación y el tema de la salud mental en este lugar en específico, en estas escuelas, etcétera, ¿no? Pues ya que lo mencionas, Laura, sería interesante que, Rodrigo, nos hablaras de ustedes como codirectores también. Tienen que estar tomando decisiones todo el tiempo. En el caso de la novela no se desarrolla en el sitio donde ustedes finalmente deciden hacerla. ¿Qué les llevó a tomar esa decisión y a presentarla en inglés? ¿Era para darle como una difusión más universal, para que tuviera contacto con más públicos? Contéstame, No, Rodrigo Pla. no, me parece que no fue esa como la razón. O sea, creo que estaba más vinculado, por ejemplo, cuando Laura habla de este diagnóstico, ¿no? Que vienen los diversos DSM,
4, 5, etcétera, que a veces son un poco básicos y evalúan mucho como el comportamiento, acaba o no las tareas. Es el manual de psiquiatría de Estados Unidos. Exacto, es el manual de psiquiatría de Estados Unidos, en el que justamente figuran todos estos trastornos, ¿no? En los DSMs. Y a veces como las guías para evaluar esos trastornos son un poco elementales y solo se fijan como en el comportamiento. Entonces, sentíamos que teníamos que retratar seres complejos y sentíamos que la complejidad también estaba involucrado con el lugar donde viven. Y, por ejemplo, alguien que vive en las fronteras, justamente que no es fácil de definir su personalidad, que pertenece y no pertenece a dos lugares, que son una especie de bisagra entre culturas, etcétera, apoyaba y subrayaba como la idea de la complejidad de los seres humanos, la imposibilidad de limitarlos como a un diagnóstico tan específico, omitiendo, por ejemplo, la ausencia del padre, en fin, una serie de cosas. Entonces, creo que eso fue uno de las razones por las que optamos por hacerla en la frontera. Creo que después que se trasladara hacia el inglés fue algo un tanto circunstancial. Resulta que el niño, Israel Cárdenas, que más nos gustaba, que es de la película, es hijo de mexicano, pero su español es muy, muy, muy pobre, digamos. Es mínimo. Es mínimo, sí. Es mínimo. Y entonces, aunque en el guión original teníamos todo el vínculo entre la madre y el hijo en español, decidimos cambiarlo porque, digamos, al no comprender lo que estaba diciendo, es como si su mirada estuviera un poco muerta, o sea, no entendía lo que estaba pasando, etc. En el momento en que pasábamos al inglés, el niño como que reaccionaba a los estímulos y a las situaciones que les planteábamos con muchísima más facilidad. Y entonces, aunque fue un reto para nosotros, porque también nuestro inglés es el mío es casi inexistente, es rudimentario, decidimos que valía la pena hacer el intento de trasladarlo hacia el inglés para conservar a este actor. Julia Chávez, ella sí es bilingüe, y nos ayudó mucho como en ese traslado del español al inglés, aportando como palabras, decía esto yo nunca lo diría así, lo diría de esta manera. Entonces se volvió como a reescribir de alguna forma hacia el inglés. Y al inglés del Paso, Texas. Y al inglés del Paso, Texas, que también tiene esa cuestión, sí, un tanto, bueno. Sí, como particularidades, como algunos modismos. Y en eso efectivamente nos ayudó mucho Julia y un poco también el crew. O sea, me acuerdo que había como gente, todo el mundo a veces aportaba, deberían decirlo así. Fue interesante, fue un poco aterrador también porque por momentos íbamos muy rápido, trasladando decisiones, pero bueno, nosotros nos quedamos muy contentos sobre todo de que ellos sean, o sea, que Israel se haya quedado y Julia. O sea, creo que en ese sentido la decisión fue la correcta porque conseguimos tener a los protagonistas pues que queríamos, ¿no? Interpretando a Lena como madre y al pequeño Tom, que bueno, son seres tremendos, rebeldes, entrañables y también por momentos así como que desquician a uno como espectador, no lo entiendes. Y es muy interesante como espectador del otro Tom ver cómo también uno va poniéndose en el lugar de distintas personas, ¿no? De las maestras, de la sociedad, y cómo uno mismo reaccionaría ante un niño con estas características que hace un acto que yo podría pensar que lo hace, otros podrán pensar que fue un accidente, pero provoca una situación de lo más dramática en la historia. Sí, bueno, nosotros optamos después de muchas conversaciones en dejar eso de alguna manera en la oscuridad, en el sentido de no cerrarlo. En todo caso, lo que importa es, por un lado, que la medicación psiquiátrica tiene consecuencias y nos importaba de alguna manera solo introducir esa idea. No importa si finalmente el niño hizo o hizo lo que hizo a partir de esa medicación psiquiátrica, pero nos interesaba el hecho de introducir la idea de que la medicación psiquiátrica puede tener determinadas consecuencias, que no es como tomar caramelos, no es como comerse un chicle, y que es importante tomar todo eso en cuenta a la hora de saber qué tan grave es la situación. Digamos que
cuál es lo grave de la situación versus el riesgo también de tomar medicación psiquiátrica. Nos interesaba como introducir esa posibilidad, pero por eso tratamos como de dejar como en la sombra el hecho de si lo que ocurre es producto o no, si es una cosa que el niño hace o es algo accidental. De cualquier manera, la duda queda sembrada en la madre, que es lo que importa para que ella se replantee de alguna manera las decisiones que ha venido tomando, ¿no? Y, perdón, introduzco solo una cosita como general, hablando de este vínculo madre-hijo, y esto que decías de que son personajes que de ratos como que desquician, nos interesaba también abordar como esta idea de una maternidad compleja, no una maternidad endulcorada, donde ella es como una mamá ideal y que hace todo perfectamente bien, sino más bien introducir la idea de que la maternidad tiene múltiples maneras de ser y de ejercerse y que no hay una forma buena o mala de ser madre, sino múltiples intentos, en este caso amorosos, aunque sean torpes, pero múltiples intentos de ser madre, ¿no? Y nos interesaba eso, como una madre un poco atípica o fuera de los estándares de la buena maternidad, ¿no? Sí, que ese cuestionamiento también lo hicieron de una manera muy fuerte, creo yo, justo en la demora, ¿no? Con la hija. Y la situación en la que ella también se encuentra y cómo deriva esa historia. El otro Tom se ha visto en muchos lugares. Estrenó en Venecia y fue por muchos otros festivales en Morelia, han obtenido cantidad de premios. Me gustaría que me dijeran qué diferencias se encuentran entre los públicos que han visto el otro Tom en sus reacciones. No sé si... Yo Para empezar, no hemos visto mucho público. Sí, solo... Claro, en esta época pandemia. Porque nos tocó estrenarla en la pandemia, En la o sea, pandemia. post-pandemia un poquito. Pero sí fueron a Venecia. Pero fuimos a Venecia, sí, pero había una butaca vacía entre cada espectador. O sea, y había que estar un poco distantes. No, parece una broma, pero no del todo, porque de hecho, ahora que lo pienso, en Venecia no hubo conversatorio. No se podía, porque no se podía pasar el micrófono, ¿no? Luego Entonces, ya en algunos lugares sí nos tocó, después cuando estábamos en Biarritz, sí. En Toronto tampoco había gente. O sea, claro, muchos conversatorios no se hicieron, pero bueno, de lo poco que sí hemos recibido, yo la presenté ahora más recientemente, Rodrigo pobre no pudo ir porque estaba trabajando, pero la presenté en Uruguay, bueno, ahí sí vi más gente en vivo y en directo. Siento que en general es como el tema de la salud mental es algo que interesa mucho a todos y sobre todo en mi recuerdo se ha acercado muchos docentes también, muchos profesores, muchos maestros que se sienten como interesados de que la película también aborde, porque al final una parte de la película instala la problemática dentro de una escuela y de las reacciones que hay distintas, porque aparte no todos los maestros reaccionan de la misma manera ante esta situación. Entonces, sí han habido, o yo en mi recuerdo, porque también nos pasó en Biarritz, docentes que se nos acerquen como de alguna manera a platicar de lo complejo que también es tener niños así en el aula y que no es tampoco como tan sencillo para ellos muchas veces, a veces porque las clases están sobrepobladas, por una serie de circunstancias que muchas veces no permite dar la atención personalizada que el niño requeriría. Pero sí hay como el tema de qué pasa con la medicación psiquiátrica en la infancia, sí es un tema que llama mucho la atención y que despierta pasiones, o sea, quiero decir, despierta como conversaciones fuertes versus sí o no medicar en la infancia, ¿no? Entonces, sí es interesante. Pero incluso algo que también creo que está cuestionado es el asunto del propio diagnóstico que hace la maestra y cómo eso también atraviesa el estado de ánimo de la maestra. O sea, lo que vimos tampoco es un niño tan desastroso. O sea, digamos, es un niño comportándose como niño, teniendo algunas situaciones un poco particulares, pero que tampoco es que sea una rareza total. O sea, básicamente, sí, es un niño que usa el pelo largo, ¿no? Eso lo descoloca a la gente también. Es un niño que... Muy inquieto. Muy inquieto, un tanto rebelde, pero no tan diferente a otros niños, ¿no? Y de pronto basta con la mirada de alguien, o sea, porque justamente este manual para los diagnósticos de los trastornos y todo americano, especialmente en lo que coincide en el diagnóstico de este trastorno,
está muy vinculado al comportamiento. Entonces se vuelve totalmente subjetivo también ese diagnóstico, o en buena medida subjetivo. O sea, se podría decir a veces que la enfermedad depende un poco de la paciencia del doctor, de los padres, de todo mundo, ¿no? Del mundo adulto, o sea, pasa por el lugar del mundo adulto. Entonces, en realidad retratamos un niño inquieto, sí, tan inquieto como en otra época hubieran dicho que, bueno, el niño es curioso, ¿no? O sea, en otra época como que era un atributo, ¿no? Que un niño fuera curioso, que estuviera despierto, que quisiera ver más allá de los límites, etcétera, ¿no? Y de pronto hoy eso se concibe como una enfermedad, ¿no? Creo que bueno, que ahí también hay algo, ¿no? De pronto entramos como en esta dinámica que ya asumimos que tiene una enfermedad. Tú misma estás diciendo, este niño con trastorno de déficit de atención. Y en realidad, eso es lo que diagnosticaron, pero tampoco estamos tan seguros de que lo tuviera, ¿no? Sí. No es algo, no es una prueba, no es una radiografía que te permite ver una enfermedad concreta, ¿no? Sino que es algo un poco más subjetivo, ¿no? Y ahí hay que ser muy delicados en los diagnósticos, ¿no? Yo la verdad he pensado muchas veces en Tom, después de leer la novela, después de ver la película y de verla por lo menos en un par de ocasiones, y cada vez me siento más identificada con él y más comprensiva con él, porque realmente él tiene una necesidad muy clara y lo deja desde un principio expuesto y está esperando que se cumpla el deseo que él tiene, que además es de lo más legítimo, ¿no? Totalmente, bueno, encontrarse es que con su padre. Pues sí. Nos interesaba como un poco también justamente colocar al niño, a ver, uno mientras va investigando te vas topando también con casos y situaciones mucho más complejas, o sea, de niños que realmente tienen tal niveles de ansiedad que les impiden a veces como relacionarse con los otros, etcétera, ¿no? Nos interesaba también de alguna manera colocar al personaje en una situación no tan extrema, ni en un lado ni en el otro, porque tampoco se trataba de decir, a este niño no le pasa absolutamente nada, no. Al niño le pasan, tienen una serie de situaciones que podrían ser, como bien dices, circunstanciales, que está vinculado a una ausencia del papá y un deseo que tiene. Lo que tratamos es de que ese niño pudiera, esa situación o esas reacciones del niño tuvieran múltiples respuestas, que pudiera haber algo tal vez psiquiátrico, como aquí se plantea, como algo neurológico, pero también que pudiera ser simplemente producto de su propia circunstancia, de una madre que trabaja demasiado y que no puede ocuparse todo lo que quisiera, de un papá que no está, de una familia que está muy sola, porque tanto ellos en tanto familia, esa pequeñita, están bastante solos. Entonces, nos interesaba de alguna manera que hubiera múltiples explicaciones para no dar tampoco una pauta cerrada de esto es lo que hay que pensar. Hay que pensar que a este niño no le pasa nada. Hay que pensar que no. Nos interesaba como abrir la conversación, abrir el debate, que creo que eso es lo interesante en torno a la salud mental, en torno a qué es muchas veces hemos conversado, ¿no? Esta idea de al final lo que es salud mental también se mueve en el tiempo. Se mueve. No es lo mismo, no toda la vida los seres humanos hemos pensado lo mismo en torno a lo que es salud mental. Por ahí en los años 50, 40, cualquier niño que fuera como diferente, incluso se le decía a los padres, póngalo en un instituto, sáqueselo encima, ese niño nunca va a llegar a ningún lado. Es decir, eso se ha ido moviendo en el tiempo. No pensamos una sola cosa de la salud mental, sino que los seres humanos y las sociedades se van transformando y vamos pensando cosas distintas. Así que tomando eso en cuenta, creo que sería importante al menos aspirar a un poco de prudencia y un poco de sensatez cuando se trabaja con cada niño y no de alguna manera atropellar y que lo primero sea ponerle un diagnóstico que al final se vuelve como una caja, una característica, una clasificación que va a acompañar a ese niño para toda la vida. Entonces, es como importante también detenerse a tiempo y observar a cada niño en particular y no dar de inmediato un diagnóstico que además, insisto, es algo que determina la vida de la gente, no se acaba en la infancia, ¿no? Me resulta también curioso de parte de su creación fílmica y literaria el hecho de que el tema con las instituciones es muy claro, ¿no? Entonces, en El monstruo de mil cabezas también era la institución
de salud, podríamos decir, en otro contexto, en otra problemática. Y bueno, han habido como otro tipo de enfrentamientos con la institución de seguridad educativa, en fin. Ahora, ¿contra cuál irán? No, no es cierto. ¿Contra quién van? No, no. La verdad lo que quería preguntarles era, ¿cómo integran ustedes la vida en común con la vida creativa? Y decías hace un rato, Laura, que Rodrigo se internó muchísimo en lo que fue la investigación y de qué manera se van alimentando mutuamente. Tú estás escribiendo una novela, el guión, eh, Rodrigo, estás investigando, estás también colaborando en la escritura. ¿Cómo desarrollan sus procesos creativos en lo individual e intercambiando tareas? Vas, Laura. Tú mismo, tú Tampoco creo que todos los procesos hayan sido iguales, o No. sea, de las distintas películas. Creo que hemos conocido como muy distintas, no sé, ahora por ejemplo pensaba, La Zona fue un proceso que hicimos el guión en conjunto, coma, por decirlo, estaba basado en un cuento mío, pero que es un cuento breve en realidad, creo que tiene 12 páginas, es un cuento corto, que lo transformamos en un largometraje, lo cual implicó un trabajo como complejo, pero por ejemplo yo recuerdo esa etapa donde fuimos como desarrollando como más el guión paso a pasito en conjunto. Y luego hemos tenido... Cierto Antro también. Sí, pero de Cierto Antro es distinto, una idea más bien tuya, de origen, que incluso tenías algo antes también. Pero siento que cada proyecto ha tenido como procesos diferentes. Este en particular, el otro Tom, fue muy largo. Cuando decimos investigación, en realidad son como etapas muy, muy diferentes de investigación. Hubo una primera que fue un poco guiada en buena medida por la mamá de Rodrigo, que es psicoanalista y que nos hizo llegar como múltiples materiales, no solo desde el lugar del psicoanálisis, también de neurología y desde otros lugares, acerca del TDA y acerca de la salud mental en niños, ¿no? Como nos abrió como una puerta a una experiencia como de estudio que nos tomó bastante tiempo. Pero luego hubo como otros procesos muy posteriores, que fue toda esta etapa como del Paso, Texas, etcétera, que fue mucho más reciente en el tiempo. Y eso, por ejemplo, esa etapa de investigación impactó de una manera muy seria en el guión. O sea, teníamos el guión planteado de una manera y cuando Rodrigo va al Paso y ahora sí que vuelve de paren las rotativas, hay que hacer algunos cambios porque también se topó con una serie de situaciones que eran distintas. No es que lo que estuviera escrito estuviera mal, sino que era diferente a lo que él se había topado como en El Paso, Texas, y optamos por enriquecer el guión, por modificar cosas. Algunas llegaron a la novela, otras no, por eso hace que también novela y guión sean un poco distintas, digamos, como procesos y como resultado. Pero siento que sí, tuvo como muchas etapas en realidad. Del otro Tom tuvimos etapas mías en solitaria de escritura, etapas en común, investigación en solitario. Fue tan largo que dio para hacer de todo, digamos. Efectivamente. Rodrigo, ¿y así diriges? Así dirijo, sin decir mucho. No, en realidad, a ver, sí, bueno, digamos, hacer una inmersión al mundo del Paso, Texas, pues fue toda una experiencia, ¿no? O sea, creo que en el momento en que decidimos que finalmente nuestros actores no irían desde la Ciudad de México, sino que intentaríamos trabajar con gente del lugar, eso implicó como otro tipo de compromiso y otro tipo de trabajo. O sea, todos los actores que salen en la película, o prácticamente todos, son gente sin experiencia previa en la actuación, son personas que viven en El Paso, Texas, cuyas realidades en ocasiones son similares a lo que se retrata como en el guión. Digamos, Julia es madre soltera de 3 niños, ¿no? Israel tomaba clases, hacía clases en su casa, porque también había dificultades en las escuelas, porque algunas escuelas también como que cuestionaban su comportamiento y pedían intervención médica de los padres, en fin, hubo ciertas coincidencias que nos ayudaron a encaminarnos como por esa ruta, lo cual incluyó hacer toda una investigación en las escuelas, o sea, tuvimos una linda entrada
a las escuelas, hasta a través de Simon Chandler, una persona del Paso, Texas, que nos ayudó mucho. Y eso, nada, ¿no? Escogimos maestras de verdad para ser de maestras, la directora era la directora de la escuela, o sea, y todo eso fue como ir descubriendo un mundo que desconocíamos y que enriqueció muchísimo como las ideas que teníamos en origen. O sea, creo que esa fue una etapa, la verdad, como súper interesante. Y en cuanto a la dirección de esta gente, pues hubo que prepararla. Eso implicó que junto con Diana Sedano, que es una dramaturga, actriz excelente, en fin, y directora muy buena mexicana, hicimos todo un periodo largo de talleres con niños, talleres gratuitos que hacíamos en El Paso, Texas, convocábamos niños, de allí saldrían también todos los compañeritos de la escuela, de allí saldrían pues, básicamente nuestros actorcillos, y hacíamos todo un entrenamiento muy lúdico, donde había muchos juegos, donde había que colocarse en el espacio de otro, hacíamos un salón de clases y había uno que era el niño molesto, entonces pasábamos la posta sin que los otros supiéramos y a uno le tocaba ser el niño molesto en el salón de clases y había como muchas dinámicas para motivar y para incentivar un poco como, digamos, su creatividad, su capacidad de involucrarse en situaciones y responder a estímulos olvidándose un poco del contexto que éramos nosotros y los que estábamos grabando. Fueron procesos largos, luego empezamos a ensayar también ya con escenas y situaciones, modificamos escenas a partir de lo que encontrábamos, de los espacios, o sea, había todo lo que es el juicio, por ejemplo, se transformó en asistente social, o sea, en un principio el juicio lo teníamos más como una cosa, una propuesta de una cámara fija y todo el mundo hablaba de ella, pero ella no la veíamos y era en un juicio, digamos, ¿no? Entonces la gente tomaba como el estrado la palabra e iba diciendo cosas sobre ella. Y después decidimos cambiarlo mejor a los asistentes sociales que van a la casa, ¿no? Que es una manera de juicio también. Sí, también la están juzgando. La están juzgando para ver si le permiten como tener a ese hijo, para que no lo medique, en fin, una serie de cosas que están en entredicho. Y entonces lo fuimos modificando eso a partir de lo que encontrábamos. Yo trabajo mucho, mucho con los actores, trabajamos mucho con los actores, porque Laura también está ahí en esos procesos, no en todos, pero sí en muchísimos de ellos, y íbamos modificando diálogos, íbamos modificando a partir de los espacios, pues muchas cosas, y trabajábamos mucho con los vínculos, ellos dos, para que se aprendieran a conocer. Israel, antes de la pandemia, ahora ya es como algo muy normal, es un niño que no le gustaba que lo tocaran, y era muy obsesivo en lavarse las manos, o sea, si lo tocabas, era muy tiquismiquis en ese tipo de cosas. Entonces, establecer una relación entre ellos dos sin que se pudieran tocar era complicado. Entonces, hacíamos improvisaciones, hasta que al final él adquirió confianza y le gustaba jugar con ella muchísimo, y lo mismo con sus compañeros de clases. Él estaba acostumbrado a tomar clases solo, y entonces las primeras veces que lo soltamos adentro del grupo se desconcertaba muchísimo, no le gustaba estar con otros niños y tenía como reacciones un poco particulares. Y después nada, después al revés, se le iluminaba la cara cada vez que tenía escenas con niños, ¿no? Entonces, fue un proceso como lindo, o sea... Sí. Y una cosa también que siempre decimos, pero nosotros tal cual entendemos un guión, una historia, se va modificando. O sea, nosotros creemos que el guión debe estar abierto a lo que ocurra, que la historia debe seguir abierta a lo que ocurra. Y tratamos de mantener ese espíritu durante el rodaje y después también en la sala de edición, digamos, pero en el propio rodaje tratamos de mantener, si un actor trae una propuesta y tanto de diálogos o de movimiento, en realidad tratamos como de estar abiertos y receptivos, sobre todo, no quedarte sordo y tratar de seguir como a rajatabla lo que teníamos como plan, ¿no? De origen. Y aparte, como las hemos preparado tanto, también tenemos como... Hay ciertos temas que rondan la película que los tenemos muy claros, a veces son palabras que nos ayudan a definir cosas, o sea, por ejemplo, no estaba escrito en el guión original que fuera en una casa móvil, ¿no? En esta casa donde vive ella, ¿no? Pero de pronto nos hizo sentido el asunto de que no tuviera raíces, ¿no? Que la idea de ser medio migrante, hijo de migrantes, tener dos nacionalidades, no tener como una estabilidad que ayudara incluso al vínculo y que tuviera menos incidencia también en el comportamiento del niño, etcétera. Entonces, la casa móvil de pronto adquiría un significado, o sea,
decíamos, claro, tiene que vivir ahí, está buenísimo porque no tiene cimientos. Subraya todo, no tiene cimiento, subraya un poco lo que es ella, lo que son ellos ahí, esas gentes que son bisagra, que están entre estas dos culturas. Eso fue más casualidad, pero que el niño de pronto tuviera el pelo largo, en realidad el que más nos gustaba era el que tenía el pelo largo, pero dijimos, perfecto, eso también subraya la diferencia, ¿no? Y la complejidad de quién es, o sea, es niño, es niña, ¿qué es? Es un acto también tener el pelo largo a esa edad, o sea, eran muchas cosas. Y así como que salen ideas que a veces, no, sí, nos queremos incorporar, ¿no? Por otro lado, también tenemos como una costumbre con Laura de cada quien por su lado, vamos como sacando retazos de vida que vemos y los vamos guardando como ya sea en libretas o es como si tuviéramos una despensa de ideas que nos gustan, ya sea porque la luz pegó muy bonito en un espacio y te quedaste con esa imagen y la escribiste, o ya sea porque alguien hacía una situación, y entonces eso vamos y lo incorporamos en la película, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estuvimos en Mazunte, me acuerdo, había una taxista que conocimos que nos llevaba, una señora grandota, así, muy simpática, muy risueña, y ella, un día, cuando íbamos caminando así, de noche a cenar, no sé qué, con nuestros hijos, veo así como un patio así con tierra, gallinas, y un brincolín muy pequeño, y alguien saltaba ahí adentro como loca, y entonces la veo y le digo, ¿qué onda? Y era ella, ¿no? La taxista. Y era para sacar su estrés y que muerta de risa ella, por supuesto, de estar. Entonces, claro, era como un escenario muy bonito, ¿no? Lo del brincolín. Entonces, eso lo incorporamos. Hicimos que ella brincara en el brincolín del vecino, que eso ya no quedó en la película, pero sí quedó que el niño también iba a hacer y replicar lo de la madre, brincaba en el lugar de al lado para sacar esa energía que tenía. Entonces, eso, también vamos incorporando cosas que vemos en la vida, o sea, que nos gusta y que... Pues sí, digo que... Las pelotas también, que las vimos, las pelotas sí, pero las vimos... eso estaba en el guión, no lo vimos. Sí, Era estaba algo en el que guión, pero es algo sabíamos. que habíamos visto, que nos Sí, vamos encantaba. como sumando cosas. El hecho de que saquen la televisión para afuera es por una ejemplo. cosa que se hace en Uruguay desde tiempos inmemoriales, porque cuando hace calor, la gente saca la tele a la calle, que nosotros, en tanto mexicanos, lo veíamos, ¿qué onda? Y la gente saca a la banqueta su tele y miran afuera porque hace mucho calor en verano. Y dijimos, algún día en una película lo vamos a hacer. Y bueno, fue en esta. Y ya sacamos la televisión al exterior. Sacamos la televisión al exterior, entonces... Hay cositas que nos gustan, que vamos apuntando y que luego tratamos también de meterlas en la historia. Donde se puede, ¿no? Cuando tenga un sentido, no, exacto. Claro. Qué maravilla, es maravilloso escuchar pues sus experiencias en este proceso creativo que hacen tan intensa y estrechamente. Me gusta mucho eso de ir juntando retazos de vida, imágenes, historias, personajes y que después las conviertan en películas y nos las regalen en este cine realista en donde la fantasía también existe y en el caso de El otro Tom, pues todo lo que nos han contado, la parte documental resulta muy, muy importante. Estamos muy contentos de que sean parte de los 5 años de Árbol Rojo Cine y pues ya dijeron los de Árbol Rojo que el año que entra nos van a invitar en vivo, así es que esperamos, si no antes, vernos en Bacalar. Exacto, estaría estupendo. Les tomamos la palabra. Buenísimo. Por lo pronto yo los invito a que vean la programación de películas, los otros conversatorios, pláticas que tienen en la programación de Árbol Rojo Cine, porque van a encontrar cosas muy interesantes. También en Cinépolis Click hay películas que van a poder ver quienes no podamos estar en Chetumal, en Bacalar, en los sitios donde se está desarrollando. Un mensaje final para estos 5 años de Árbol Rojo Cine de parte de Laura Santullo y de Rodrigo Pla. ¿Qué quisieran decir? Pues que sean muchos más, que se sigan haciendo, ¿no? Hoy justo de mañana, de casualidad, pero hablábamos de la importancia también como de los festivales que están como en el resto, en la República en general, ¿no? De la importancia que se sostengan económicamente, que sigan existiendo, porque también es una puerta de acceso como a cines
menos comerciales o por lo menos distintos, inusuales, que no están en la cartelera así de todos los días. Entonces, como la importancia de que se sostengan en el tiempo, ¿no? Los festivales. Ojalá que duren muchos años más. Tal cual, sí, Claro que sí. el mismo deseo, que dure muchos años porque efectivamente también un poco a partir de la existencia de las plataformas y todo el embudo de alternativas de cine para ver se ve disminuido, ¿no? O sea, cada vez hay menos opciones, cada vez se ven cosas más similares y de pronto está más en la periferia las cosas más interesantes, las que no caben en las plataformas, ¿no? Entonces, esos festivales nos dan la oportunidad de eso, de tener una mirada sobre otras cosas que también pueden valer la pena, ¿no? Pues, Claro que sí, valen el gozo profundo y permanente. Pues nuevamente es un placer conversar con Rodrigo Pla y con Laura Santullo. Espero que nos reencontremos en algún otro momento, ya sea en pantalla o de manera personal, sería maravilloso. eso, Sonia. Les mando un abrazo. Un abrazo Gracias. y muchas gracias. Chao, Sonia. Muchas Chao, gracias chao. a ustedes. Gracias a Árbol Rojo Cine y que sigan creciendo de manera lenta, profunda e indomable. Hasta muy pronto.